Me pide que viva con ella y con su mamá muerta. Yo no puedo con eso. Se pone a gritarle a las paredes, al techo. ¿Pero qué habla? ¿Qué le dice a las paredes y al techo? No, mamá, no para siempre, regresa. Me acariciaba los pies. ¿Tú la escuchas? Sí. Ella te responde cuando tú hablas con ella. Doctora, ella y su hija me mataron. Cállate, que tú sabes que eso no es verdad, eso no se puede evitar, nadie tiene culpa de un accidente. Cuando mueren los padres de la niñita, a usted le dan la A mí custodia me dan la legal. custodia, ahí tengo. Tú la tienes por los taxes que te dan, por eso es que tú tienes a la niña. No porque la Sí. quieres tanto. ¿Y tú quieres los taxes también? Yo tengo derecho también de coger algo de los taxes, doctora. Yo no lo quiero pasarme la barriga ni las yo lo quiero para restaurar la tumba de mi hijo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. Bueno, baby, aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo romano Cicerón dijo: la vida de los muertos perdura en el espíritu de los vivos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Uy, qué miedo. Estas citas así me preocupan con los temas de los casos. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, mi mujer ve fantasmas donde no los hay. El hecho de que él no los vea no quiere decir que esté equivocada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Horacio, estás demandando a tu esposa María, ¿no? Sí, exacto. Dime por qué y qué exiges para resolver el caso. Bueno, doctora, vengo con una preocupación muy grande. Yo estoy demandando a mi esposa y estoy solicitando su ayuda para que tome un tratamiento psicológico, ya que yo no puedo seguir con esto. Este tema está afectando mi vida, tanto marital como económica. Me pide que viva con ella y con su mamá muerta. Yo no puedo con eso. A ver, ¿cuánto tiempo llevan casados ustedes? 2 años. 2 años de casados. ¿Tienen hijos? No. No hay hijos. Ok. Explícame desde cuándo comenzó este comportamiento. Bueno, doctora, yo conocí a María en la universidad. Estudiábamos ingeniería juntos. Pues nos conocimos, nos hicimos novios, tuvimos un noviazgo de 2 años. Al término de nuestra carrera, pues quisimos casarnos. Como cualquier pareja, teníamos sueños, queríamos comprar una casa, tener hijos, lo normal. Lo hicimos. Pudimos, a nuestras posibilidades, comprar una casa pequeña en San Diego. La Navidad pasada, invitamos a nuestra familia, a mis padres y a la mamá de María, a nuestra casa. Muy bien. Pasamos la velada bien, todo como debía de pasar, todo tranquilo. Obviamente, al término de la velada, mis padres regresan al hotel donde se estaban hospedando y la madre de María vivía en Tijuana. María le pide que se quede con nosotros porque, bueno, ya era noche y no quería que se fuera sola. La mamá de María tenía que hacer cosas y, bueno, lo comprendimos y se fue. María y yo recogimos las cosas, nos fuimos a dormir y alrededor de las 3:30 de la mañana suena el teléfono. María se levanta, va a la sala y lo único que yo escucho desde la recámara es un grito, cómo cae el teléfono al piso. Obviamente voy a verla. Imagínese cómo me sentí, doctora, al ver a mi esposa tirada en el piso, o sea, viendo hacia arriba y no me decía nada. El teléfono estaba en el piso, lo recogí y era del hospital. Necesitaban que fuéramos a reconocer el cuerpo de la mamá de María, que había tenido un accidente. Bueno, a la mañana siguiente pasaron las cosas como debían pasar, el sepelio, estuve apoyando a María,
estando con ella, estaba irreconocible, no sé. Yo lo entendí como un proceso de luto. No has entendido. Lo entendí como un proceso de luto. Ok. Pasó un mes y estábamos dormidos. En la madrugada, María empieza a llorar, empieza a gritar. Le digo, ¿qué le pasa? Y me cuenta de un sueño que tuvo con su madre que necesitaba comunicarse con ella. Ok. Ese sueño se hizo más recurrente todas las noches. Porque no son sueños, es lo que tú no estás entendiendo. Por favor, déjame explicarle a la doctora. Lo preocupante es que esas cosas ya nos están apareciendo solo cuando ella está dormida. Cuando ella está despierta, incluso haciendo cosas cotidianas, empieza a hablar en susurro, a sonreír. Ha llegado ya la gravedad del asunto que se pone a gritarle a las paredes, al techo. O sea, yo ya no sé qué pensar de María. ¿Pero qué habla? ¿Qué le dice a las paredes y al techo? Que traigo un video que lo tiene producción, que me gustaría que usted lo viera para que vea qué es lo que yo vivo diariamente. Pero ¿por qué El tienes que traer comportamiento el de video ella. aquí? Ok. Permíteme. Me Vamos a quieres verlo. exponer ante Vamos a todos. verlo, vamos a verlo para poder yo percatarme de qué es lo que está pasando. ¿Tú quieres que Veamos, todos señor me vean? director. No, no te vayas. No, mamá, no para siempre, regresa. Así la encuentro todas las mañanas. Bueno, tú quieres que todos me vean. tú No es que quieres todos te exponerme. vean, María. No. ¿Por qué me haces esto? No te vayas. No, no me interesa. No, sin ti no es lo mismo, nada. Ve cómo te ves. Imagínate ¿Quieres qué es lo que todos siento yo al verte así. ¿Por qué te fuiste? Tú eras mi guía, mi consejera. No. ¿Qué más ha pasado? Eso no es todo, doctora. María ha dejado de hacer su vida cotidiana. Ya no va al trabajo. Porque no Ella- me siento bien conmigo, es lo que tú ¿Cómo no no me te puedes sentir bien? entender. Entiende que tienes que dejar ir a tu madre. Sigue contándome. No está yendo a trabajar. No está yendo a trabajar. Su aseo personal. Yo conocí a una mujer que le gustaba arreglarse, que le gustaba salir, hacer algo por ella. Ahora se la vive en una bata, no hace nada más, no va a trabajar, no hace las obligaciones de la casa. Yo llego, nunca hay comida, siempre está sucia. Al principio lo quise entender, Claro, parte del luto, pero ha perdurado. pero ya ha perdurado. Y lo que más me preocupa es que ya dejó de comer. Solamente lo único que hace es tomar agua. O sea, está atentando contra su vida. Hace algunas noches ella se estaba bañando, sonó su teléfono. Obviamente, por curiosidad o por preocupación, lo vi. Era un mensaje algo extraño. Era de un centro de espiritistas que estaban intentando confirmar una cita que tenía ella. Cuando le comenté esto, se puso irreconocible, me empezó a gritar, Ok, lo quise dejar hasta ahí, yo ya no quería tener más problemas con ella y no quería que siguiera sufriendo ahora con lo que yo le estaba diciendo. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegó mi estado de cuenta, había gastos, no solo a ese centro espiritista. Son como 5 centros espiritistas y ya se gastó una Pero yo buena quiero cantidad de respuestas, dinero. lo que yo ¿Cuánta busco cantidad? respuestas. Alrededor de $4,000. Uy. Lo que yo le digo es que se lo está ganando con charlatanes. Tanto No. el dinero que juntamos nosotros como pareja, como el que le dejó su madre, se lo está gastando en puro charlatán. Y es lo Pero que la no quiere herencia entender María. es mía y yo voy a gastar todo lo que quiera y no voy a Pero ¿cómo vas a escatimar gastar en todo lo gastos que para quieras? esclarecer Ok, lo que mi mamá entonces me tú quiere estás decir. exigiendo que ella reciba un tratamiento psicológico involuntario, porque ella no reconoce que esto puede tener consecuencias psicológicas o problemas psicológicos. ¿Y qué más exiges? De no hacer posible esto o de no querer ella el tratamiento, pues el divorcio. Ok, perfecto. Bueno. ¿Qué pasa, María? Doctora, yo siempre fui una mujer racional. Espérate, María. Voy a hacer un corto receso, perdóname. Y a la vuelta, me respondes a lo que está alegando tu esposo, que suena razonable. Quiero escuchar tu versión. ¿Alguien trajo testigos en este caso? Sí, yo. Ok, perfecto. Regresamos después de este corto receso.
yo también empecé a sentir que es como una presencia, incluso igual llegué a sentir que me acariciaban el pelo. Ya estamos hablando de una depresión mayor con síntomas psicóticos. El nombre de tu mamá comenzaba con la letra R. Sí. Su nombre era Rosa. Definitivamente esto es un caso que es real. Caso cerrado.